Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando QR. Casi se me escapa de decir comunistas, porque quería subrayar el pase con Juan. Siempre me parece que nos suma un montón, pero este en particular creo que nos aportó muchas cosas que vamos a poder charlar incluso a lo largo del programa. Bueno, quiero contarles un poco qué es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Enseguida charlamos con Carlos Heller, diputado nacional, columnista de nuestro programa, porque hoy el Fondo Monetario terminó por aprobar esa primera revisión del acuerdo que el gobierno argentino tiene con esta entidad, con algunas caracterizaciones que van a ser interesantes y que hacen juego con otras cosas que le vamos a mostrar sobre el final de la venta del propio programa. Se empieza a dar, coincidimos con la producción de QR, se empieza a conformar el primer gran hecho de campaña para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y tiene que ver con la suspensión o haber de alguna manera puesto en pausa a 24 policías bonaerenses de mucho cargo, muchos de ellos comisarios, por estar generando, según palabras del propio Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, un complot dentro de la propia policía en línea y en conexión con el candidato por la tercera sección electoral del Frente La Libertad Avanza. Estamos hablando de Maximiliano Bondarenko, que es un ex policía, que tiene toda una historia, toda una trayectoria del pase de la policía hacia una carrera política. Ustedes saben, cualquier persona, se dedique a lo que se dedique, puede tener una mirada política, puede tener opinión política. Ahora, lo que no puede hacer un policía es tener participación en la vida política. Y Bondarenko lo ha tenido, incluso ha pedido licencia mientras era policía. Javier Alonso cuenta además un ascenso meteórico. Si son décadas las que necesita un policía en la bonaerense para tener distintos tipos de ascensos, él consiguió 6 ascensos en 8 años. Y eso dice un montón de cosas. También esto está siendo observado dentro de la policía bonaerense, que probablemente es quien filtró mucha información, entre ellas conversaciones de WhatsApp, a las propias autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, estamos alrededor del tema seguridad, probablemente frente a el primer hecho contundente de la campaña bonaerense. Y es un elemento importante porque alrededor de la seguridad, o todo lo que tiene que ver con la seguridad, es muy fácilmente manipulable. ¿Qué están diciendo en QR? ¿Que no hay inseguridad en la provincia de Buenos Aires? No, por supuesto que la hay, como en el resto del país. Paréntesis, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dice que mejoró mucho bajo su gestión en distintos indicadores, entre ellos, por ejemplo, el homicidio doloso, es decir, el homicidio con voluntad de generar ese homicidio, ese asesinato, que mejoró mucho la estadística de la Argentina. Bueno, imposible decir que la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre si mejoró la estadística general de la Argentina, porque lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es determinante para la estadística nacional. Cierro paréntesis, alrededor de la seguridad es muy sencillo, sobre todo si se cuenta con brazos comunicacionales muy potentes, generar hechos que por supuesto tomen la atención en un momento de campaña. Entonces, frente a esto, que el primer hecho fuerte en el marco de la campaña tenga que ver con un candidato de La Libertad Avanza, ex policía y policías de la bonaerense separados por ser parte de un complot para incluso hasta para una purga dentro de la bonaerense, es todo un hecho y muy importante. Vamos a hablar del momento del Triángulo de Hierro. Vamos a seguir con este tema, tenemos mucha información, lo haremos con Martín Granowski, porque está claro que aquello que entendíamos, según palabra del presidente, Javier Milei, el presidente de la Nación, secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Santiago Caputo no corre más. El presidente incorpora a Guillermo Francos, pero más que incorporarlo a ese Triángulo de Hierro, lo que hace es devaluar el Triángulo de Hierro, y en esa devaluación al propio Santiago Caputo, que es un hombre que tiene muchos resortes de poder dentro de distintos organismos muy importantes en la Argentina. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué es importante? Es importante porque al calor de una crisis económica que tiene varias facetas. La primera y la más importante, y hoy la vamos a repasar, es la situación de la gente, la situación de las familias. En cualquier focus group hoy, es decir, estudios cualitativos donde se junta gente promedio, representativo de una muestra representativa y se pregunta cuál es el problema es económico. ¿Y cómo le definiría en una frase? No llegamos a fin de mes. Ese es el problema hoy en la Argentina prioritario.
más allá del tema de la corrupción, de la seguridad, ese es el problema hoy en la Argentina. Entonces, frente a una crisis de esas características, frente a una crisis financiera, porque el JP Morgan dijo, a los botes hay que salir, la bicicleta ya no funciona más, el gobierno manejando las tasas, interviniendo sobre el valor del dólar, un problema con el tipo de cambio, con la cantidad de dólares, se suma además una crisis política. El gobierno está en medio de una crisis política y muy fuerte. Sus propios voceros paralelos, no hablamos de Adorni, hablamos de medios de comunicación que además responden a distintos sectores, algunos al de Karina Milei, otros al de Santiago Caputo, empiezan a enfrentarse entre sí y van generando un clima de confrontación interna que se sabe cómo empieza pero nunca se sabe cómo termina. ¿Qué quiere decir esto? Que es una crisis terminal del gobierno de Milei, pero de ninguna manera. Pero hay que observar que en la escena, además de la crisis económica macro y de las familias, también hay una crisis política interna que en un momento de elecciones hay que ver qué es lo que ocurre. Así que nos vamos a meter. Por eso es importante analizar qué es lo que está pasando con el Triángulo de Hierro. Hoy vamos a hablar con un experto del CONICET que investiga el tema agua. ¿Por qué? Porque vamos a insistir con la privatización de AISA. Lo dijo Carlos Heller el jueves pasado, está Carlos de nuevo con nosotros. Dijo, el caso de la privatización de lo que fue obras sanitarias es el caso emblema. Es un caso en el que se puede resumir todo. ¿Por qué? Bueno, porque pasamos de una mirada en torno a garantizar el acceso al agua potable, a partir de la privatización, pasamos de dar agua, ofrecer agua, a vender el agua, es decir, hacer un negocio del ofrecer agua, que sea un negocio el hecho de garantizar el acceso al agua. Y hay una pregunta por estas horas porque empiezan a aparecer algunas empresas. ¿Quién se la lleva? ¿Quién se va a llevar el agua de la Argentina? ¿Quién va a controlar el acceso al agua potable en la Argentina? En el momento que se convierta en un negocio, con algo que ya está muy claro y muy especificado incluso por el gobierno. El gobierno hace una bandera de esto, en otro momento hubiera dado vergüenza, que es que en el contrato de la privatización aparece una cláusula que dice, si no pagaste agua, si no pagaste la tarifa, se va a poder cortar el servicio. Así de brutal. Vamos a hablar también, les decíamos que vamos a compartir algunas encuestas, son el trabajo de la consultora La Sastrería de Raúl Timerman y de 3.0 Gila Wilker. Vamos a ver la imagen del gobierno. Vamos a ver, y se van a llevar una sorpresa, hay una pregunta que dice, ¿de qué espacio político se siente más cercano? ¿O a qué espacio político se siente más cercano? Pero hay otro sobre el que venimos insistiendo, y también con trabajo de la misma consultora, para ir comparando, que tiene que ver con las deudas de las familias argentinas. La situación de endeudamiento, de morosidad. Familias que cada vez están más endeudadas. Les va a llamar mucho la atención dos cosas. ¿Con quién se endeudan? Una vez que las tarjetas de crédito ya no dan abasto, una vez que los bancos ya no pueden ser un recurso, ¿con quién se endeudan las familias? Y otro elemento importante, la expectativa de poder pagar esa deuda, que construye un clima, que construye un estado de ánimo. Desde ya hay que ver cómo la política capitaliza ese estado de ánimo. ¿Quién le puede dar una mejor solución o mejor esperanza? Milei todavía ranquea bastante alto, les spoileo algo de esa encuesta. Y quiero cerrar con esto. Acaba de aparecer, lo vamos a ver en una nota del diario La Nación, opiniones de la AmCham, la tenemos de hija la AmCham. Lo que pasa es que la AmCham nos tiene de hijo a nosotros, ese es el problema. La AmCham es la Cámara de Empresas Estadounidenses en la Argentina. Representa los intereses de las empresas estadounidenses que operan en la Argentina. Y fíjense lo que plantean. Dice, las empresas de Estados Unidos piden poder girar dividendos y reformas estructurales y anticipan 4 sectores que van a despegar. Y lo hace en función de algo, y acá me quiero detener. Es un informe en el que en realidad lo que están evaluando es cómo cambia el mundo comercial a partir de las políticas de aranceles de Trump. Por eso la imagen, a partir de lo que dice la AmCham, es propio Trump. Las empresas de Estados Unidos en la Argentina pidieron que el país avance hacia reformas estructurales, tributaria y laboral, para mejorar la competitividad, el libre acceso al mercado de cambios para girar dividendos y con acuerdos políticos para evitar el efecto péndulo. ¿Qué quiere decir el efecto péndulo? Que vuelva el peronismo, que vuelva el kirchnerismo, pónganle el título que quiera, pero vuelve a meterse directamente en política. ¿A qué les recuerda de las últimas horas? Por supuesto,
al candidato embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas. ¿Qué le decíamos ayer? Lamelas es cotillón. Lamelas es una anécdota en todo esto, porque lo que hay que observar es al propio Trump, los intereses de las empresas estadounidenses en la Argentina, y ese es el reclamo. Eventualmente Lamelas hasta, si quieren, quizás hasta se lo puede vetar. Y el Congreso argentino puede tener un poco de dignidad. Los que todavía no se han manifestado, siempre preocupados por las instituciones, no dijeron nada de la injerencia de Lamelas hasta ahora, pero quizá parezca un reflejo. Y vamos a suponer, para mí un poco fantasioso, que no le dan las credenciales de embajador. Y entonces viene un fulano de tal, pero viene a cumplir con esta agenda. Esto es lo importante, esto es lo determinante. Esto es lo que hay que observar. Acá se defiende la soberanía. Esta es la esencia de la política en la Argentina, o debiera ser la esencia de la política en la Argentina. Por eso preocupa tanto que algunos sectores estén más preocupados en ver cuánto odian, utilizo la palabra odio porque es un activo político muy importante del gobierno, al kirchnerismo, que ver cuánto defienden la propia democracia argentina, que las instituciones argentinas sean a imagen y semejanza de lo que decía el pueblo argentino a través de su participación democrática. Arrancamos QR, lo hacemos como siempre con las voces del día.